Gloria a Dios. Una vez más estoy aquí para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, me llamó de las tinieblas y me trajo a la luz. Para eso Dios me crió, para eso Dios te crió, para que anunciemos las virtudes, anunciemos el mensaje poderoso de Cristo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, sean bendecidos y espero que la palabra que han estado recibiendo les haya bendecido en gran manera, los haya llevado a una reflexión profunda y bueno, para que usted viva mejor. No tan solamente lo escuche y lo vea y por otro lado se salga y se olvide de la palabra. Entonces, gracias a Dios porque tenemos otra oportunidad más de reunirnos, de celebrar el nombre de nuestro Dios, de poder estudiar su palabra, porque cada momento Dios tiene algo que decirnos. Muy bien. Bueno, pues yo les pido que oremos a Dios por la situación en que vivimos y mi anhelo, mi deseo es que el primer domingo de julio podamos ahora sí reanudar nuestras actividades presenciales en nuestros locales, ¿verdad? En los templos con la ayuda del Señor. Yo les pido que me den a orar para que Dios me lo confirme y avancemos, obedezcamos al Dios Todopoderoso más que todo. Es a Dios al que debemos obedecer más. Y entonces yo les pido sus oraciones, por favor, hermanos, para que el primer domingo de julio, estemos reaperturando nuestras actividades que tenemos en cada iglesia. Que Dios les bendiga. Vamos a iniciar entonces ya con otro tema más. Y estoy tratando de darle continuidad sobre el tema de la oración. Entonces, ustedes recordarán la enseñanza que les compartí sobre, ahora sí, la iniquidad, sobre la iniquidad. Qué terrible es eso, ¿verdad? Y pues ahora sí, nuestra oración debe ser verdadera para que seamos escuchados. Entonces, sigo con esa misma idea y hoy quiero hablarles acerca de la dicha de ser escuchados por Dios. No sé cuántos de ustedes gozan de esa dicha de ahora ser escuchados por el Dios Todopoderoso. Y si alguien no tiene esa dicha, entonces hay algo por ahí que está estorbando. Hay algo que hay en tu corazón. Espero que te despojes de todo eso y puedas ahora sí gozar de esta dicha. Bueno, el Salmo 32. Todo este Salmo 32 lo vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, hermanos, yo les pido de favor que abran su Biblia en el Salmo 32 y por favor le voy a pedir que vaya leyendo el versículo cuando yo se lo diga. Mantenga abierta su Biblia en la cita que ya les comenté. Entonces, por favor, tengan su Biblia abierta. Bueno, seguramente con su líder ha orado para recibir la enseñanza de la palabra. Le hemos orado al Señor, le hemos pedido a Dios que nos bendiga y que podamos ser bendecidos con su palabra. Bueno, vamos a iniciar entonces. La dicha de ser escuchados por Dios. Ese es mi tema de este día para la gloria de nuestro Dios. La humillación de uno mismo en la oración equivale a la aceptación de Dios. La autoexaltación hace que Dios esconda su rostro. Esta es una grande verdad que les he compartido. Qué importante ser humillados.
qué importante ser humildes para ser aceptados por Dios, para ser escuchados. Pero el que no se humilla, el que se exalta, eso hace que Dios esconda su rostro de aquella persona que se exalta. Bueno, el Salmo 32 se considera uno de los 7 salmos penitenciales, donde se pone una petición, de donde se pide perdón, donde hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, este Salmo 32, como también el Salmo 51, esos salmos son penitenciales. Pero realmente es un himno de acción de gracias por el perdón ya recibido. Y entonces recordemos que los salmos también es el himnario del pueblo de Israel y también para nosotros, porque en muchos salmos lo cantamos. Además incluye instrucción al estilo sapencial, es decir, una expresión sabia. Y vamos a, ahora sí, ese estilo de ser sabio, ¿sí? Entonces quiere decir que el escritor, quien escribe este salmo, fue tan sabio de poder reconocer su error para poder ser escuchado. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en todos los versículos, pero por lo menos de lo que hoy estoy diciendo acerca de que es un estilo sapencial o es una expresión de sabia, está en el versículo 1, el versículo 2, versículo 9 y versículo 10. Bueno, este era el salmo favorito de Agustín de Hipona y Lutero le llamaba un salmo paulino. ¿Por qué? Pues porque el apóstol Pablo habla acerca de ahora sí que el hombre se debe de reconciliar, o que el que está en Cristo, pues no hay ninguna condenación, es decir, que hay un verdadero arrepentimiento, entonces no hay condenación. Por eso Lutero lo consideró este salmo paulino. Ciertamente el gozo verdadero es estar en comunión con Dios. Es algo muy importante. Ciertamente el gozo verdadero es estar en comunión con Dios. No hay nada más terrible que tener a Dios como enemigo. Eso es lo más terrible, lo más trágico que puede haber en esta vida para el ser humano, que su enemigo sea Dios. Pero si todo el mundo prefiere no pensar en el juicio de Dios, así es. Así es. Hoy no quieren casi ni hablar acerca de Dios porque saben, ¿sí? Así viven en un letargo fatal. Esa sociedad que ahora sí que no teme a Dios, que vive en sus pecados, que vive en la iniquidad. No reconocen que Dios les ama y que su primer acto de mostrar amor es preverles el perdón de sus pecados y se humillen y lo acepten, ¿sí? Que esa gente lo acepte como su Salvador, pero muchos no quieren. Hemos salido a evangelizar y gente que no quiere escuchar la palabra. Qué lamentable, aún en esta altura en que vivimos ante esta pandemia, aún así el hombre no se humilla y no quiere escuchar ese mensaje de amor, no quiere escuchar el plan de Dios. Qué triste. Bueno, pero se pierden esa dicha de ser escuchados por Dios. Entonces, vamos a considerar este salmo con el tema la dicha de ser escuchados por Dios. Lo voy a dar a conocer, lo voy a explicar con 5 puntos de este salmo. Número 1, pecado perdonado. Número 2, la tristeza por la comunión rota. Número 3,
confesión y comunión restaurada. Número 4, promesa y exaltación. Y número 5, el secreto del verdadero gozo. El secreto del verdadero gozo. La humillación de uno mismo en la oración equivale a la aceptación de Dios. Y la autoexaltación hace que Dios esconda su rostro. No se nos olvide. Entonces, vamos a ver estos 5 puntos. Y el primer punto es pecado perdonado. Qué hermosa palabra, qué hermosa expresión. Entonces, nos dice, ahora sí vamos a ver lo que dice la Biblia. El Salmo 32, 1 y 2, con esos versículos iniciamos. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuyo corazón haya sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estos son los 2 primeros versículos donde encontramos de una manera muy resumida pecado perdonado. Y bueno, tenemos la palabra bienaventurado. Yo creo que usted se acuerda qué es lo que significa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado significa 7 veces dichoso, 7 veces feliz. Esa es la bendición ahora sí, de recibir el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que dijo ahora sí el salmista David, y era un gozo para él de gozar de esa dicha de haber sido, ¿qué? Perdonado. El Salmo empieza con 2 bienaventuranzas, así es. En el versículo 1 y el versículo 2 aparecen 2 veces la palabra bienaventurado, que anuncian el tema del poema, ¿sí? No hay dicha mayor que ser reconciliado con Dios y saber que los pecados han sido perdonados. Entonces, ¿dónde está la dicha? ¿Dónde está esa bienaventuranza? De haber sido, ¿qué? Reconciliado con Dios y saber que nuestros pecados han sido perdonados por nuestro Dios. La única manera de ser reconciliado con Dios es recibir misericordia y su perdón. Entonces, aquella persona que confiesa su pecado recibe misericordia y perdón. Esa es la dicha. Eso es ser reconciliado. Espero que los que estamos aquí, pues, podamos disfrutar de esa dicha y que realmente estés reconciliado con Dios, que Dios sea tu amigo, que Dios se agrade de ti, se agrade de nosotros y no nos esté, ¿cómo se llama? Pues, ahora sí, escondiendo su rostro de nosotros porque estamos cometiendo algún pecado. Otra cosa que encontramos en estos 2 versículos, hay 3 palabras en hebreo para pecado en estos 2 versículos. La primera palabra la encontramos en el primer versículo que dice bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada. Transgresión, esa es la primera palabra. En hebreo es pesa, y que significa rebelión. ¿Sí? Entonces, transgresión significa rebelión. Es decir, que está violando, es un transgresor cuando el hombre se rebela. La otra palabra es pecado. Pecado. Jactá en hebreo, y que ahora sí significa errar el blanco. O sea, una equivocación triste, equivocación grande que el hombre, ¿verdad?, llega a cometer, ¿verdad?, cuando peca, cuando hace lo malo.
Entonces, esa es la otra palabra. La otra es iniquidad, abón, en hebreo, y que significa maldad, culpa. Eso es lo que significa. Se usa como sinónimos, lo que es típico para el paralelismo en la poesía hebrea. Por esa razón, como son canciones del pueblo de Israel, pues ahora sí, esta composición es de poema y por eso usa tres palabras diferentes para hacernos ver lo que es el pecado. Entonces, eso es lo que hoy estoy enseñando. Dice, pero a la vez cada uno agrega un aspecto distinto para cubrir todo lo que es el pecado. Eso es lo que yo decía, ¿no? Entonces, en una sola palabra es pecado. Transgresión, pecado, iniquidad, encierra una sola palabra que es pecado. También en estos dos versículos tenemos otras tres palabras. En estos versículos dan tres palabras para el pecado, dice, pero también hay tres expresiones del perdón. ¿Sí? Hay tres expresiones del perdón. Si ya vimos tres palabras del pecado, ahora vamos a ver tres expresiones del perdón. ¿Cuáles son esas tres? Número 1, perdonado. Número 2, cubierto. Y número 3, no atribuye iniquidad. No atribuye iniquidad. Entonces, fíjense nada más. Tres explicaciones acerca del perdón. Perdonado, cubierto y no atribuye iniquidad. El ser humano no debe intentar cubrir su pecado. Sí, jamás. Por eso dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice que ¿qué? En cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, jamás el ser humano va a poder engañar a Dios. Ante Dios todo está descubierto. Y entonces, si el ser humano no puede cubrir su pecado, entonces solamente Dios, pero Dios sí lo puede cubrir con la sangre del sacrificio expiatorio, es decir, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él puede quitar completamente el pecado si hay un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Esta verdad, con el hecho de no atribuir iniquidad, presenta la misma verdad que Pablo explica como justificación. Y eso lo encontramos en Romanos 4, 6 al 8, 2 Corintios 5, 19. Encontramos esta doctrina. Es una doctrina bien importante acerca de la que justificación, ¿sí? De acuerdo al Nuevo Testamento, el que cree en Cristo Jesús es justificado por la fe. Es decir, ya Dios no le atribuye iniquidad, lo declara justificado, sin culpa delante de Él. Entonces, toda persona que realmente se arrepiente, entonces esta persona es completamente ¿qué? Justificado. Bendito sea el Señor. Así es que somos, ¿cuántos justificados hay aquí? A ver, ¿realmente te declaró Dios que ahora sí que eres justo? Que ahora sí que estás sin culpa delante de su presencia, por cuanto tú te arrepentiste con todo tu corazón, por cuanto tú confesaste tu pecado. Bueno, ahorita lo veremos más sobre esto. Este versículo nos da doble mensaje. ¿Cuál es? Lo que decía en la última parte. Dice, la primera, inciso A, una advertencia al que no reconocen su necesidad de perdón. A ver, eso es muy interesante entonces. Aquí está diciendo la palabra, ¿sí? Esta advertencia para aquellos que no reconocen la necesidad de ser perdonado. Y esa es una. La otra, inciso B, un consuelo y confianza al que ha recibido el perdón
de Dios. ¿Es cierto? Entonces aquí hay dos cosas. Aquellos que no reconocen que necesitan el perdón, pero hay aquellos que tienen, en cierta manera, un consuelo y confianza que recibieron el perdón de sus pecados. Este pequeño párrafo, en cuyo espíritu no hay engaño, tiene doble explicación. La primera, debes saber que no se puede engañar a Dios. Escúchalo bien, joven, señorita, hermano adulto, anciano, niños, no podemos engañar a Dios. No se puede engañar a Dios, ¿sí? Por eso dice, todo aquel que es perdonado es porque realmente no hay engaño en esa persona. Entonces, por eso dice aquí, así, ¿verdad? El arrepentimiento no puede ser a medias. No, no, no. Debe ser un arrepentimiento total, ¿sí? A Dios no se le puede engañar, ¿sí? Tienes que decir toda la verdad para que seas perdonado, para que ya no se te atribuya iniquidad, para que seas declarado justo, si verdaderamente te has arrepentido con todo tu corazón. Así es que el arrepentimiento debe ser total, no a medias. La segunda, el secreto de la transparencia de la vida es saber que está perdonado y que Dios no le atribuye iniquidad. Esto es maravilloso entonces. Muy bien, entonces, el otro, entonces, ahora sí lo que nos enseña este párrafo, ¿sí? En cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿cuál es el segundo? Que es el secreto de la transparencia de la vida, ¿sí? En la vida, saber que estás perdonado, ¿sí? Y que Dios no te atribuye iniquidad. No te señala como pecador. Aguas, que nunca te señale como que eres un pecador. Entonces, es muy importante, tú como cristiano debes saber que Jesucristo es tu bendito Salvador, el quien te perdona, ¿sí? Todo creyente en Jesucristo debe saber todo esto. Bueno, vamos a continuar teniendo presente que debemos humillarnos ante su presencia para ser escuchados, pero si nos exaltamos, nos autoexaltamos, Dios esconde su rostro de nosotros. Y si queremos tener la dicha de ser escuchados, procedamos a un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Número 2, la tristeza por la comunión rota. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 y 4, que dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó en mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Entienden lo que leen? Pongan atención a lo que dice ahí la palabra. Por eso dice, la tristeza por la comunión rota. Es una profunda tristeza que tuvo David, por cuanto dice aquí que dice, mientras callé, mientras no confesaba, mientras no se arrepentía, se envejecían sus huesos, dice aquí. Y su gemir todo el día, todos los días. Es terrible. Bueno, estos versículos muestran la lucha interna que sufre cualquier ser humano que ha pecado. Esa es una lucha interna. Aquellas personas que han cometido un pecado en lo secreto ya no tienen paz. Están preocupados para que no no sean descubiertos. Y bueno, aquí está el cumplimiento de la palabra. Mientras callé, dice la palabra.
se envejecieron más mis huesos. Pero aquí es claro que el salmista David había conocido la comunión con Dios, pero aquella dulce comunión había sido rota por algún pecado, o se rompe por un pecado. Imagínense, era una dicha de tener esa comunión con Dios. Y no sé si alguien tiene esa experiencia. ¿Cómo te sentiste cuando tú pecaste? ¿Cómo te sientes cuando tú pecaste? Y que nadie lo sabe. Allá en lo oscurito, allá en lo secreto. Pensemos un momento sobre esto. Y esta es una grande verdad. Vamos a analizar cuando dice, mientras callé. ¿Qué significa eso? No vale la pena postergar la confesión y el arrepentimiento. No vale la pena rehusarnos, en otras palabras, a confesar y arrepentirnos. No vale la pena, ahora sí, detenernos. Hay que hacerlo. El pecado es como una serpiente. Cuando uno lo cubre, cuando uno la cubre, la mantiene caliente para que pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. Entonces, es como dice David, ¿no? Mientras callé. Mientras ahí está en lo guardadito y no hablas, eso va agrandando. Cuando te des cuenta, tendrás una tremenda llaga. Y es terrible. Es terrible. Yo creo que muchos tienen la experiencia de lo que vivir, esconder el pecado, acariciar el pecado, la maldad, la iniquidad. Es decir, si tú lo guardas, ahí está esa serpiente inyectándote más veneno. Y va empeorando más y más y más, y hasta que el hombre cae en lo más bajo, en lo más sucio. El que ha conocido la paz y la comunión con Dios, siempre estará triste e inquieto cuando está rota esa comunión. Así es verdad. ¿Sí? ¿Cuántos lamentablemente están muy tristes? Ya no hay ese gozo, no hay esa paz. Por eso mi punto es la tristeza por la comunión rota. Pues el Espíritu Santo que mora adentro estará redarguyendo. Y yo creo que el Espíritu de Dios está haciendo su hermosa labor, redarguyendo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te está redarguyendo? Y te dice, ya no calles más, ya abre la boca, ya confiesa tu pecado, arrepiéntete, ya. Qué terrible para aquellos que callan y no le quieren hacer caso al Espíritu Santo. Hazle caso al Espíritu Santo. Hermano, hermana, no sigas ahí mudo, escondiendo a la serpiente mientras la serpiente te está inyectando, te está ahora sí metiendo más veneno. Así es que aguas, deja que el Espíritu de Dios te redarguya tu corazón. Pasemos ahora sí al tercer punto. Confesión y comunión restaurada. Vamos a ver lo que dice el versículo 5 al 7. Dice así, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es lo que dice el versículo 5, el 6. Por esto oraré a ti por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado.
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esto es lo que dice el versículo 5 al 7. Este es el punto central de este Salmo 32. El salmista David confiesa su pecado por cuanto dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, llegó el momento en que el hombre dijo, ya, hasta aquí, ya no aguanto más, y entonces abrió la boca, hizo su confesión, ¿sí? Y procedió al arrepentimiento. La fórmula es sencilla para poder, ahora sí, recuperar, tener la dicha, mejor dicho, para tener la dicha de ser escuchados por Dios. Por lo menos tenemos que tener presente 3 cosas. Número 1, confesar. Número 2, humillarse. Y número 3, reconocer que se hizo el mal, que se practicó el pecado, que se practicó la maldad. Dios está pronto a perdonar porque es un Dios de amor y ha hecho provisión a la obra de Cristo. Gracias a esa provisión de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El efecto de la restauración es inmediata, no es de aquí a 8 días, Dios no te va a decir, de aquí a 8 días ven, voy a ver si te perdono, o de aquí a 1 mes, no. Es inmediata. Aquí confiesas tu pecado, aquí te arrepientes, inmediatamente Dios te restaura. Inmediatamente Dios te libera. Inmediatamente Dios restaura tu comunicación con Dios. Por eso el salmista dice ahí, comparte su gozo con otros. Es decir, que cuando él recibe el perdón, cuando él recibe esa dicha de ser restaurado, por eso él comparte su gozo. Y nos lo está compartiendo a nosotros, por ese otro, ¿verdad? Con otros. Lo celebra con cánticos de gozo y de alabanza. ¿Te imaginas cómo expresó su gozo y su alabanza este personaje cuando recibió su restauración, su perdón de parte de Dios? Así es que por eso hay que hacer lo que dice aquí la palabra, ¿sí? Cuando dice que él, ahora sí, recibió el perdón y él inmediatamente, ¿qué? Oró, inmediatamente clamó, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, qué hermoso es esto. El ser humano siempre necesita la protección de Dios para que no se pierda en las caudalosas aguas de la maldad y destrucción. Así es que, hermano, si no te quieres perder en esas caudalosas aguas de maldad y de destrucción, entonces declara tu pecado, confiesa y inmediatamente recibirás el perdón de tus pecados. Muy bien. Ahora veamos el punto número 4. Es promesa y exaltación. Versículo 8 y 9 que dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con
cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vean, qué tremendo ejemplo hay aquí. Dos cosas. Número uno, promesa. Y número dos, exhortación. Exhorta. Bueno, vamos a ver eso entonces. Ahora Dios mismo contesta al salmista con la promesa. ¿Cuál es la promesa? De su dirección. De su dirección. Por eso dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Entonces, cuando la persona confiesa su pecado y se arrepiente, y inmediatamente recibe el perdón, recibe esa dicha de ser perdonado, ahora Dios le promete, y te promete a ti, me promete a mí, hace esa promesa de cuál, de dirigirnos, de darnos dirección, de que va a estar con nosotros, va a estar contigo. Nuestro Salvador es nuestro instructor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro instructor. Nos instruye a través de quién? A través de su palabra. Pero también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí está al lado de nosotros para instruirnos. Para corregirnos y para no caer otra vez en pecado. Por eso es muy importante que le pongamos atención a las instrucciones que Dios nos dé. Cuando dice ahí en la palabra, sobre ti fijaré mis ojos, indica la delicadeza de esta dirección. O sea que Dios va a centrar su atención, su mirada a ti, no para juzgarte, no para señalarte, sino para darte dirección. Sobre ti fijaré mis ojos. Bendito sea el Señor. Cuando uno está en estrecha comunión con otro, solo un movimiento de sus ojos indican su deseo. Así es. Así es. Entonces, vamos a entenderlo bien. Cuando dice, sobre ti fijaré mis ojos, esto quiere decir que si nosotros también lo estamos mirando, entonces Él, con una mirada, nos va a expresar su deseo, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces tenemos que estar prestos, listos para obedecerle. ¡Ay, qué dicha, qué dicha! Ahora tenemos como hijos de Dios, qué dicha de recibir el perdón de nuestros pecados. Bendito sea Dios. Cuando uno está en estrecha comunión con otro, solo un movimiento de sus ojos indicará su deseo. Debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo entonces. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces a lo mejor tú has dejado al Espíritu Santo a un lado y has hecho lo que tú has querido? Haces decisiones incorrectas y por eso te va mal. Entonces, hermano, por favor, ponle atención al Espíritu Santo, porque el Señor te quiere guiar hacia toda verdad. La exhortación es la otra. Entonces ya vimos la promesa, ahora veamos la exhortación en el versículo 9. Ahí nos dice, por favor, y vean cómo nos exhorta, cómo nos dice, ¿verdad? Y no seáis, o sea, dice Dios, no seamos como el caballo, no seamos como el mulo, que así dice aquí la palabra, ¿sí? Que no seamos como esos animales sin entendimiento, como el mulo.
Qué tremenda. Ahora sí que tremenda expresión es esta, ¿no? Este contraste, ¿sí? Pues exhorta a que seamos sensibles a la guía de Dios, de modo que Él no tenga que usar la fuerza para que le obedezcamos. Pues sí, creo que aquí mayormente en nuestra región usted conoce esto. Un caballo para que obedezca, tienen que ponerle freno. Mayormente el mulo, ¿sí? Tienen que ponerle freno para poder gobernarlo, para poder detenerlo. Ahora sí, le ponen el freno, le jalan y se tiene que detener ese animal. Pero eso se hace porque no tiene entendimiento. Pero nosotros somos seres entendidos. Pero a veces, desgraciadamente, hay gente, son como estos animales. Provocan a Dios para que Dios les hable duro. Dios les hable duro. Ponen pretextos para servir a Dios. Ponen excusas por sus hijos. Ay, es que mi hijo está chiquito. No puedo servirle a Dios. Si ya Dios te perdonó es por eso, tienes que alabar al Señor, tienes que servirle a Dios con todo tu corazón, pero siempre pones pretextos. Así que no vayas a ahora sí a ocasionar que Dios te trate a la fuerza, ¿sí? Use ese freno. Entonces, considéralo. Vamos a considerarlo. Esa es la exhortación. Por eso Dios te dice, ya te perdoné, ya te declaré que eres justo, ya eres justificado. Ahora tienes la dicha de platicar conmigo la vez que tú quieras. Pero si vuelves a hacer lo mismo, ahora sí, vienes a ser como el caballo, como el mulo. Ah, caray, no es posible. No es posible que después de que hayas sido perdonado, te portes como ese animal que no tiene entendimiento. Bueno, número 5, ya para ir terminando con nuestro tema, el secreto del verdadero gozo. Versículo 10 y 11 que dice así. Espero que estén leyendo la Biblia conmigo. Ustedes les dije que no cerraran su Biblia y lean conmigo la palabra de Dios. Dice así, 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El secreto del verdadero gozo. El versículo 10 presenta las únicas dos opciones de la vida. Es decir, primero para el impío. El impío, el que sigue acariciando el pecado, el que le gusta el pecado, ¿sí? Y el que confía en Dios, ¿sí? Pero vamos a ver primero, el impío. El que no confía en Dios, ¿qué va a cosechar? Ahí lo dice. Quiero que lo analices otra vez y lo leas. Ahí lo dice. ¿Qué va a cosechar el impío? Muchos dolores. Mucho sufrimiento. Desde aquí. Y si se muere así, por esa razón dice el Señor, que Él no quiere la muerte del impío, que se arrepienta. Pero como no se quiere arrepentir, imagínate nada más que va a cosechar. Un tormento eterno. La otra opción,
o para la gente que ¿qué? Que confía en Dios. Conlleva la promesa de que la misericordia lo que lo cercará. Qué lindo cerco para la vida. Qué lindo cerco para la vida. Qué hermoso saber que tú y yo estamos cercados de la misericordia de Dios. Gozamos de su misericordia. Y luego dice otro salmo, el bien, exactamente el 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y este salmo dice cerco. Pero ahora sí, estás rodeado de la misericordia de Dios. Y donde quiera que vayas, ahí estará la misericordia de Dios contigo. ¿No es gozo? ¿No es un verdadero gozo? Considéralo. Esa confianza en Dios hace prorrumpir un grito de alabanza. Es decir, ahora sí, la persona que entiende esto no le da vergüenza gritar, no le da vergüenza interrumpir y estar glorificando a Dios. Y lo va a hacer aún ahí trabajando con sus compañeros de trabajo que no son cristianos. Ahí estará cantando y alabando al Señor. No le dará vergüenza de llevar su música ahí a todo volumen para alabar y glorificar a Dios. Pero claro, es para aquellos que ¿qué? Que han sido perdonados. ¿Sí? Por eso dice ahí, por eso dice la palabra, alegraos y gozaos. Son palabras comunes en los himnos de acción de gracias. Entonces tiene que ser nuestro estilo de vida de estarle cantando todos los días. Yo jamás me avergüenzo de cantarle a Dios donde quiera que yo me encuentre o me he encontrado. ¿Por qué? Porque me ha perdonado. Porque Él me ha declarado justo. Ese es el verdadero secreto del gozo. Eso es tener gozo. Dijo Spurgeon, el gozo no es solo nuestro privilegio, es también nuestro deber. O sea, no es un privilegio solamente, sino es un deber de gozarnos. Pues sí, porque ¿cómo vamos a pagarle a Dios después de que Él nos ha perdonado? Bueno, la meta de toda persona que confía en Dios debe deleitarse en Él. Escucha bien eso, y no en las propiedades materiales, el placer, la fama o cualquier otra cosa. Lamentablemente, la gente ahora sí se deleita cuando está prosperando, cuando adquirió un automóvil último modelo. ¡Oh, qué gozo, qué alegría! Otros se deleitan en el pecado sexual, en las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, que eso es para los jóvenes. Ahora sí se gozan, se deleitan. Ay, porque yo soy buenazo. A mí me gusta, ahora sí ser un excelente jugador, qué sé yo. Busca la fama. De nada sirve. Todas esas personas que supuestamente han llegado a un éxito, a la cumbre del éxito, de ser famosos, de tener tremendas riquezas, ¿de qué sirve? Terminan en la cárcel, terminan locos, enfermos,
ni disfrutan lo que tienen. Sin embargo, nosotros tenemos mejor que las propiedades materiales, que cualquier placer, que cualquier fama o cualquier otra cosa. Tenemos el mejor. ¿Qué mejor? El perdón de nuestros pecados, el cerco de misericordia. Eso nos debe de motivar a que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Cántale donde quiera que estés. Estudia la palabra. Lee la palabra. Tu deleite es estar ahora sí, en el culto. Que no sea como algo tradicional. Que no sea como, ahora sí, una costumbre. No, sino que de ti salga ese gran deseo de estar en su presencia. Bueno, es así como he explicado este Salmo 32. Recapitulo este tema, la dicha de ser escuchado por Dios. He dado a conocer 5 puntos de este Salmo. Número 1, acuérdense, pecado perdonado. Número 2, la tristeza de la comunión rota. Número 3, la confesión y la comunión restaurada. Número 4, promesa y exhortación. Y número 5, el gozo, el secreto verdadero del gozo. ¿Sí? El secreto verdadero gozo, de ese verdadero gozo. ¿Sí? Bueno, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la humillación de uno mismo en la oración equivale la aceptación de Dios. ¿Quieres ser aceptado por Dios? Humíllate, confiesa tu pecado. Pero si tú te autoexaltas, Dios va a esconder su rostro de ti. Ni te va a mirar. Ni te va a escuchar. No tendrás la dicha de ser escuchado. Es mejor que te humilles y reconozcas. Espero que hayas entendido este hermoso salmo. Vuélvelo a leer. Deleítate. Y procuremos de llevar a la práctica y tengamos la dicha de ser escuchado por nuestro Dios. Todo el resto de nuestra vida que nos queda en esa tierra, tengamos la dicha de que Dios nos esté escuchando siempre. Y si Dios nos está escuchando siempre, entonces estaremos ahí con Él en la eternidad. Y ahí será lo mejor de lo mejor. Así es que deleítate por orar. Practica la oración. A las 5 de la mañana, levántate y ponte a orar. Platica con tu Dios. Agradécele de todas las bendiciones que Dios te ha concedido. Mis hermanos, les agradezco mucho su atención prestada. Espero que hayan aprendido, espero que esto los bendiga mucho y sean felices. Disfruten ese gozo verdadero. Disfruten de que Dios los esté escuchando y les esté respondiendo a sus necesidades. Y sírvele a Dios con todo tu corazón. Necesitamos gente para trabajar. Necesitamos gente para que vaya a evangelizar. Hay pueblos todavía que no ha llegado el evangelio en esas comunidades, en esos pueblos. ¿Quién va a ir? ¿Quién dice yo? Necesitamos maestros para enseñar a los jóvenes, para enseñar a los niños. Necesitamos sugieres. Necesitamos, ahora sí, levitas
Esos niños, enseñarles a cantar y a servirle al Señor. No te pierdas esta bendición. Dios te bendiga y te guarde, y que disfrutemos esa dicha. Seamos verdaderamente dichosos que Dios nos escucha. Que Dios te escucha a ti y Dios me escucha a mí. Y dile a Dios, aquí estoy, úsame como tú quieras. Ponte a orar con tu líder. Tomen un tiempo para orar. Practiquen esta oración. Y si hay alguien que está en pecado, confiesen su pecado. Que Dios los bendiga y los guarde, y les envío un abrazo afectuoso, y sean prosperados. Y muy pronto estaremos uniendo nuestra voz para celebrar el nombre de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima edición. Adiós. Dios les bendiga.